Durante 10.000 años hubo paz. Una paz incómoda, una paz frágil, pero paz al fin y al cabo. Hace 10.000 años, la humanidad estaba sola en la galaxia. Creíamos ser la única especie inteligente de toda la creación. Entonces, un día, una nave extraterrestre descendió de las estrellas y aprendimos algo que reescribió por completo nuestra comprensión del universo. No estábamos solos. Y peor aún, no éramos iguales. El Imperio Sarvax había logrado lo que la humanidad tardaría 1000 años en alcanzar: el dominio interestelar que abarcaba cientos de mundos. Eran antiguos, eran poderosos, eran completamente superiores a nosotros en todos los aspectos, pero no querían la guerra. Querían algo completamente distinto. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Querían mirar. Los Sarvax habían hecho un pacto con la humanidad hacía milenios. Nos dejarían desarrollarnos a nuestro propio ritmo. Seríamos observados, documentados y estudiados. Y dentro de 10.000 años, cuando hubiéramos avanzado lo suficiente como para ser interesantes, comenzaría el verdadero juego. Era el equivalente cósmico de un agricultor que dejaba crecer un jardín antes de la cosecha. La humanidad aceptó el trato porque no teníamos otra opción. Éramos campesinos a quienes un rey les ofrecía un indulto. 10.000 años parecían una eternidad. Creímos que desarrollaríamos suficiente tecnología, suficiente poder y suficiente capacidad para que, cuando los Sarvax regresaran, tuviéramos una oportunidad. Estábamos delirando, pero hermoso en esa ilusión. 10.000 años de desarrollo. 10.000 años de guerra, arte, ciencia y lucha. 10.000 años de humanos aprendiendo a hacer cosas imposibles porque nos vimos obligados a hacerlas. Y entonces, en un solo día del año 12.847 del calendario humano común, los Sarvax regresaron. Declararon la guerra sin diplomacia, sin negociación, sin la sutileza que caracteriza a una civilización verdaderamente sofisticada. Declararon la guerra con una fuerza abrumadora, descendiendo de la órbita. Y cuando lo hicieron, sucedió algo que los Sarvax no habían previsto en todos sus miles de millones de años de existencia. La humanidad se rió. Esta es la historia de lo que sucedió cuando el imperio más antiguo de la galaxia intentó conquistar una especie que había pasado 10.000 años aprendiendo a sobrevivir a la extinción. Esta es la historia de una guerra que se suponía era una simple afirmación de dominio. Esta es la historia de cómo los humanos, frente a un enemigo con 10.000 años de ventaja militar, decidieron que la mejor respuesta era la risa. Y entonces les mostramos por qué. El comandante Vextar del Imperio Sarvax se encontraba en la cubierta de observación de la nave insignia Dominio Eterno observando cómo comenzaba el asalto a la Tierra. Bajo él, el planeta giraba con sus océanos y continentes, una hermosa esfera azul y verde que había permanecido en paz durante 10.000 años para desarrollarse. Ahora era el momento de la cosecha. El ataque inicial fue diseñado para ser decisivo. Las plataformas de armas orbitales se activaron simultáneamente, apuntando a todas las principales instalaciones militares humanas. El bombardeo de plasma cayó desde arriba a velocidades que inutilizaron los sistemas de defensa tradicionales. Las fuerzas de invasión terrestres estaban compuestas por 100 millones de guerreros Sarvax, cada uno físicamente superior a cualquier soldado humano que hubiera existido jamás. El Imperio Sarvax no esperaba una guerra larga. Esperaba el dominio en cuestión de semanas, la sublevación en cuestión de meses, la integración completa al imperio para finales de año. Vextar observó el bombardeo con satisfacción. Esto era lo que hacían los Sarvax. Conquistaban, integraban, se expandían. Era la naturaleza de los imperios, y los Sarvax llevaban haciéndolo desde mucho antes de que existiera la civilización humana. Entonces ocurrió algo inesperado. Algo que se replicaría en todos los continentes, en cada centro de mando principal, en toda la red de defensas humanas. Los humanos transmitieron una única señal unificada, y se rieron. No era un sonido de desesperación, no era un grito de desafío, era una risa, diversión genuina y auténtica ante la invasión de la Tierra por parte de los Sarvax. Los implantes neuronales de Vextar procesaron esta información y llegaron a la única conclusión lógica. Los humanos estaban sufriendo un colapso psicológico, histeria inducida por el shock, pero la risa continuó. Entonces los humanos empezaron a subir videos. Por todas partes, en todas las redes humanas,
empezó a proliferar una grabación. Mostraba soldados humanos, no presa del pánico, sino preparándose. Y mientras los Sarlacc observaban la grabación con horror y confusión, empezaron a comprender por qué la humanidad se reía. La humanidad no estaba preparando armas modernas. Estaba preparando algo completamente distinto. «No es posible», le dijo Beckstar a su oficial táctico. «¿Qué están haciendo?» «Señor», respondió el oficial táctico con un tono de genuina confusión, «están fabricando a gran escala armamento de asedio de la época medieval. Están construyendo algo llamado trabuquetes en varios continentes. También están fabricando espadas, lanzas, arcos y flechas. Para una especie que había pasado miles de millones de años perfeccionando la guerra avanzada, la idea de que alguien respondiera a una invasión con armas medievales parecía una locura. Una locura brillante, quizás, pero locura al fin y al cabo. Pero la risa continuó. Y poco a poco, mientras los estrategas de Sarlacc revisaban las señales humanas, analizaban los videos y estudiaban la información que los humanos difundían públicamente sobre su estrategia, la comprensión comenzó a surgir. La humanidad no planeaba ganar esta guerra con armas medievales. La humanidad planeaba dejar una huella. Habíamos pasado 10.000 años desarrollando tecnología. Dominábamos las armas de energía. Teníamos sistemas de defensa orbital. Teníamos fuerzas militares controladas por IA. Teníamos todo lo que la galaxia moderna esperaba para una guerra. Pero también habíamos preservado, protegido, estudiado, dominado todas las formas de guerra anteriores. Porque comprendíamos algo que los Sarlacc habían olvidado, que las estrategias más antiguas suelen ser las más efectivas. Que los humanos llevan milenios resolviendo problemas imposibles. La general Sara Martínez de Comando Tierra hizo el anuncio ella misma, transmitido a través del espacio humano y por toda la galaxia. Los Sarlacc nos han declarado la guerra, dijo. Han atacado nuestro planeta natal. Esperan que nos rindamos. Esperan que nos veamos abrumados por su superioridad tecnológica y numérica. Esperan que respondamos con miedo. Ella hizo una pausa. Estarán decepcionados. Hoy invocamos algo que los Sarlacc han olvidado. El Protocolo 10.000, una doctrina militar humana desarrollada a lo largo de nuestra existencia. Establece que, al enfrentarse a un enemigo con una superioridad tecnológica abrumadora, los humanos no competimos en los términos del enemigo. No usamos sus armas. No luchamos su guerra. Usamos todas las herramientas que hemos aprendido. Usamos todas las estrategias que hemos desarrollado. Usamos los 10.000 años de guerra humana para demostrarles a los Sarlacc que ser antiguos no significa que nos comprendan. Porque los humanos hacían cosas imposibles mucho antes de que los Sarlacc desarrollaran sus primeras armas de energía. Así que vengan. Que traigan su tecnología avanzada. Que traigan a sus miles de millones de guerreros. Los enfrentaremos no con desesperación, sino con 10.000 años de conocimiento acumulado sobre cómo derrotar a seres más poderosos que nosotros. Les responderemos con todo lo que ha hecho humanos a los humanos: creatividad, adaptabilidad y la negativa absoluta a aceptar que algo es imposible simplemente porque nunca se ha hecho. La fuerza de invasión Sarlacc aterrizó en el desierto del Sáhara, una gigantesca plataforma para el asalto a la civilización humana. 100 millones de guerreros, dispuestos en perfecta formación militar, aguardaban la orden de avanzar. No se encontraron con soldados humanos con armas avanzadas, sino con lo que parecían ser campamentos de asedio medievales. La primera oleada de guerreros Sarlacc avanzó con la absoluta confianza de seres que jamás habían perdido una batalla. Estaban blindados con tecnología que podía resistir el fuego directo de armas de energía. Eran rápidos. Eran fuertes. Contaban con siglos de experiencia en combate. Y entonces se disparó el primer trabuquete. El proyectil, una piedra del tamaño de un torso humano, descendió desde arriba con la velocidad de un meteorito. El guerrero Sarlacc alcanzado por él quedó vaporizado. No solo muerto, vaporizado. La energía cinética de algo tan grande moviéndose a esa velocidad superó la capacidad de su armadura. La jerarquía de mando de los Sarlacc experimentó lo que solo podría describirse como confusión colectiva. Esperaban oposición. Esperaban desafíos. No esperaban ser derrotados por la física y la ingeniería anteriores a los vuelos espaciales. Pero esto fue solo el comienzo.
A lo largo del Sáhara, las fuerzas humanas habían establecido lo que llamaban posiciones defensivas asimétricas. En esencia, antiguas tácticas de guerra de asedio adaptadas a la escala moderna. Los Arbaks, que esperaban enfrentarse a una oposición militar convencional, se encontraron con algo inédito, un enemigo que se negaba a luchar con tecnología. Cuando los Arbaks enviaron aeronaves para destruir los trabuquetes, descubrieron que los humanos habían conservado conocimientos sobre defensa aérea de baja tecnología. Flechas, cientos de miles de ellas, disparadas desde balistas, inundaron el cielo. Eran simples, eran antiguas, pero funcionaban. Los Arbaks enviaron tanques. Los humanos habían preparado caballería. No caballería biológica, sino recreaciones mecánicas de los vehículos que usaban los antiguos humanos, que funcionaban con pilas de combustible de hidrógeno y motores eléctricos. Estos vehículos parecían pintorescos hasta que se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo con blindados Arbaks, empleando técnicas milenarias. Vextar observaba desde el dominio eterno a medida que su fuerza de invasión comenzaba a sufrir bajas significativas, no por una abrumadora superioridad tecnológica, sino por ser superados estratégicamente por seres que entendían la guerra de maneras que los Arbaks habían olvidado. ¿Cómo es posible?, preguntó Vextar. Tenemos tecnología superior. Somos más numerosos. Tenemos un entrenamiento superior. El oficial táctico extraía datos, con una expresión cada vez más preocupada. Señor, los humanos están empleando lo que parece ser una estrategia coordinada en varios continentes. Están usando el terreno en nuestra contra. Evitan la confrontación directa con nuestras unidades más fuertes. En cambio, atacan las líneas de suministro y las estructuras de mando con tácticas de guerra de guerrillas. ¿Guerra de guerrillas?, repitió Vextar. Esa es una metodología antigua. Sí, señor. Antiguo y extremadamente efectivo. La humanidad había aprendido algo en 10.000 años, que ser avanzado no significa comprender todo el espectro de la guerra. Y los humanos, habiendo estudiado todas las formas de combate que jamás habían existido, las estaban desplegando todas a la vez. A medida que avanzaba el primer mes de la guerra, los Arbaks comenzaron a experimentar algo que se había vuelto cada vez más raro en su larga existencia: la derrota. No fue una derrota completa. Los Arbaks aún mantenían la superioridad orbital. Aún contaban con ventajas tecnológicas en ciertas áreas. Pero en tierra, en combate directo, la humanidad estaba demostrando algo que los Arbaks habían subestimado. Estábamos aprendiendo más rápido que ellos. Toda táctica Arbaks que tuviera éxito una vez sería neutralizada la segunda vez que se intentara. Los humanos analizaríamos la estrategia, identificaríamos los puntos débiles y desarrollaríamos una estrategia. Modificaríamos nuestras armas. Cambiaríamos nuestras tácticas. Haríamos algo inesperado que los Arbaks no habían previsto, porque los humanos evolucionamos compitiendo con seres más poderosos que nosotros. Teníamos 10.000 años de experiencia derrotando oponentes más fuertes, más rápidos y mejor equipados. Los Arbaks, en cambio, habían evolucionado hacia la dominación. Nunca habían necesitado aprender a perder, porque nunca habían perdido. La general Martínez implementó lo que llamó la estrategia de la cascada, una doctrina militar que negaba sistemáticamente a los Arbaks los recursos necesarios para mantener su invasión. No intentó derrotarlos en batallas a gran escala. Atacó sus líneas de suministro. Asesinó a sus comandantes utilizando técnicas desarrolladas por fuerzas especiales humanas durante miles de años. Saboteó su equipo con herramientas y métodos que los Arbaks jamás habían conocido, ya que se habían desarrollado antes de que existieran las armas de energía. La resistencia humana también hizo algo psicológicamente brillante. Transmitieron sus victorias. Cada impacto de trabuquete, cada avión Arbaks derribado, cada emboscada exitosa a una columna de invasión. Demostraron a la galaxia, y a los propios Arbaks, que un imperio antiguo podía ser resistido. Esto tuvo un efecto inesperado para los Arbaks. A los 3 meses de iniciada la invasión, estallaron rebeliones en 17 mundos controlados por ellos. Especies que habían estado subyugadas durante miles de años vieron la resistencia de la humanidad y comprendieron que era posible. Los Arbaks, ante la creciente amenaza de conflicto, decidieron intensificarlo. Comenzaron a bombardear ciudades humanas, centros de población,
Infraestructura civil. Si no podían conquistar a la humanidad mediante un conflicto militar directo, nos aplastarían por desgaste. Y la humanidad respondió con algo que sorprendió a todos, incluidos los Sarvaks. No nos derrumbamos, nos adaptamos. La humanidad había pasado 10.000 años desarrollando no solo armas, sino también resiliencia. Habíamos aprendido a sobrevivir a los desastres. Habíamos desarrollado sistemas redundantes. Habíamos creado gobiernos descentralizados. Lo habíamos logrado de tal manera que ningún golpe, por devastador que fuera, pudiera paralizar nuestra civilización entera. Cuando los Sarvaks bombardearon nuestras ciudades, nos mudamos bajo tierra. Construimos redes de refugios y túneles que se basaron en conocimientos arquitectónicos desarrollados a lo largo de milenios. Cuando destruyeron nuestras granjas, activamos bancos de semillas y protocolos agrícolas milenarios. Los Sarvaks fueron devastadores y poderosos, pero fueron devastadores como lo es un tsunami. Devastadores, pero en última instancia, temporales. La humanidad fue persistente. Nos adaptamos. Aprendimos. Para el 6º mes de la guerra, algo extraordinario había sucedido. Los Sarvaks habían logrado muy pocos avances territoriales. Sus bajas habían aumentado. Y, lo más importante, la ventaja psicológica había cambiado. La galaxia estaba observando cómo un antiguo imperio fracasaba en su intento de conquistar una especie que era técnicamente inferior pero estratégicamente superior. Vextar tomó una decisión que habría sido impensable un año antes. Solicitó una negociación. No porque los Sarvaks quisieran la paz, sino porque querían comprender. Querían saber cómo una especie con tecnología menos avanzada podía resistirlos con tanta eficacia. Querían comprender lo que hacía la humanidad. El general Martínez accedió a la reunión. Se celebraría en territorio neutral. La estación Armonía, la misma estación donde se habían celebrado reuniones diplomáticas durante los 10.000 años de paz. Vextar llegó con guardias. Era un ser de imponente presencia física, alto, corpulento, con el porte de quien había comandado imperios. Pero algo en su comportamiento había cambiado. Había menos certeza, más confusión genuina. Martínez se sentó frente a él y sonreía, no con burla, sino con genuina calidez. «¿Quieres saber cómo estamos ganando?», dijo Vextar. No era una pregunta. «Quiero explicártelo», respondió Martínez. «Porque creo que has olvidado algo que a los humanos nunca se les ha permitido olvidar. Quiero contarte sobre 10.000 años de guerra humana». Lo que Martínez explicó fue simple pero profundo. Durante 10.000 años, los humanos habíamos sido la especie más débil de la Tierra. Éramos más lentos que los depredadores. Éramos más débiles. No teníamos armas naturales. Así que inventamos la guerra. Aprendimos a fabricar armas de piedra. Aprendimos a fabricar armas de bronce. Aprendimos a fabricar armas de hierro. Aprendimos a fabricar armas de pólvora. Luego aprendimos a fabricar armas de energía. Pero en cada etapa, conservamos el conocimiento previo. «Cuando invadieron», dijo Martínez, «esperaban que lucháramos contra ustedes con nuestra tecnología más avanzada. Pero los humanos no piensan así. Ante una oposición abrumadora, no abandonamos lo que funcionó antes. Lo complementamos con lo que tenemos ahora». Le mostró datos, videos de fuerzas humanas usando tácticas que combinaban la guerra de asedio medieval con la logística moderna. Soldados usando antiguas técnicas de combate cuerpo a cuerpo mejoradas por la comprensión moderna de la biomecánica. Cadenas de suministro que utilizaban métodos desarrollados hace miles de años junto con la tecnología de comunicación moderna. «Han estado librando una sola guerra», explicó Martínez. «Una guerra tecnológica. Una guerra en la que esperaban que las armas superiores importaran. Pero nosotros hemos estado librando 10.000 guerras diferentes, cada una adaptada a una época distinta de la historia humana». Ella se inclinó hacia adelante. «Y las has estado aprendiendo todas a la vez. Cada vez que te enfrentas a una de nuestras tácticas, no te enfrentas solo a una técnica militar. Te enfrentas a 10.000 años de conocimiento humano acumulado sobre cómo sobrevivir contra seres más poderosos que nosotros». Vextar guardó silencio un buen rato. Sus implantes neuronales procesaban, analizaban y llegaban a conclusiones que contradecían todo lo que su civilización creía sobre la guerra. «Por eso te reíste», dijo finalmente. «Cuando invadimos, te reíste porque sabías.
Sabías que tus 10.000 años de desarrollo te habían dado algo que nosotros ya no teníamos. Adaptabilidad, dijo Martínez. La disposición a mirar atrás cuando se avanza deja de funcionar. La comprensión de que ser el más fuerte no importa si tu oponente comprende todo el espectro de conflicto mejor que tú. La guerra no terminó inmediatamente después de esa negociación, pero empezó a cambiar. Vextar regresó a la estructura de mando de Sarbax e hizo una recomendación que transformaría el imperio. Debían estudiar la guerra humana, no para contrarrestarla, sino para comprenderla. Lo que siguió fue sin precedentes. Los Sarbax, un imperio que había conquistado gracias a su superioridad militar, comenzaron a incorporar activamente la filosofía estratégica humana a su doctrina. Estudiaron tácticas de asedio medievales. Analizaron las artes marciales humanas. Examinaron los principios psicológicos que permitían a los humanos seguir luchando incluso cuando las probabilidades estaban abrumadoramente en nuestra contra. Y poco a poco, la guerra terminó no con la conquista de un bando sobre el otro, sino con el reconocimiento mutuo. Los Sarbax comprendieron que la humanidad no era una especie a conquistar, sino una especie a respetar. La humanidad comprendió que los Sarbax, a pesar de todo su antiguo poder, habían olvidado algo crucial, que el universo era mucho más complejo de lo que cualquier civilización podía comprender. Se firmó un tratado de paz. No una rendición de ninguna de las partes, sino una paz genuina. Y algo aún más notable, los Sarbax y la humanidad comenzaron a cooperar. Empezaron a combinar el avance tecnológico de los Sarbax con la innovación estratégica humana. En una década, la alianza entre humanos y Sarbax se había convertido en la fuerza militar más poderosa de la galaxia. No porque cada especie fuera superior individualmente, sino porque juntas tenían acceso tanto a la sabiduría ancestral como a la tecnología futurista. Pero lo más importante es que la guerra cambió la propia civilización Sarbax. Comenzaron a cuestionar suposiciones que habían existido durante miles de millones de años. Empezaron a estudiar las especies que habían conquistado, buscando sabiduría que tal vez habían pasado por alto. Empezaron a comprender que ser antiguo no significaba automáticamente estar completo. La humanidad les había enseñado algo que ninguna otra especie podría haberles enseñado, que a veces la mayor fortaleza es la voluntad de aprender de aquellos que antes considerabas inferiores a ti. Años después del fin de la guerra, la general Martínez se retiró del servicio militar. Dedicó su tiempo a viajar, reunirse con estrategas de Sarbax y enseñar historia militar humana a cualquiera que quisiera escucharla. Un periodista de Sarbax la entrevistó sobre la guerra. ¿Qué significaba? Porque los humanos respondimos como lo hicimos, que estábamos pensando cuando comenzó la invasión. Cuando los Sarbax regresaron y declararon la guerra, preguntó el periodista, ¿tenías miedo? Martínez sonrió, aterrado. Era responsable de la supervivencia de toda mi especie. Teníamos todas las de perder. Entonces, ¿por qué te reíste? Porque la humanidad respondió con risa en lugar de miedo. Porque, dijo Martínez, me di cuenta de algo en ese momento. Me di cuenta de que los Sarbax habían cometido un error fundamental. Habían asumido que 10.000 años de desarrollo humano significaban que nos desarrollaríamos igual que ellos, que acumularíamos tecnología y nos pareceríamos más a ellos. Ella hizo una pausa. Lo que no comprendían es que la humanidad se había desarrollado de forma diferente. Habíamos pasado 10.000 años sin desechar lo viejo. Habíamos pasado 10.000 años añadiendo lo nuevo a lo viejo. Habíamos preservado todas las formas de guerra, todas las estrategias de supervivencia, todos los métodos para derrotar a seres más poderosos que nosotros. Y cuando invadieron, no solo se enfrentaron a la capacidad militar humana moderna, se enfrentaron a todos los guerreros humanos, a todas las estrategias humanas, a todas las innovaciones humanas que jamás habían existido. El periodista guardó silencio. ¿Por eso te reíste? Sí, dijo Martínez. Nos reímos porque por fin comprendimos para qué nos habíamos estado preparando. Durante 10.000 años habíamos estado recopilando conocimiento. Y de repente, los Sarbax nos dieron permiso para usarlo todo a la vez. El legado de la guerra de los 10.000 años, como se la conoció, fue profundo. Transformó no solo las relaciones entre humanos y Sarbax, sino la comprensión de toda la galaxia sobre qué hacía fuerte a una civilización.
Las academias militares de toda la galaxia comenzaron a incorporar la doctrina táctica humana junto con la estrategia tradicional. Los científicos estudiaron la psicología biológica humana para comprender que nos permitía mantener la resiliencia ante adversidades abrumadoras. Los filósofos debatieron qué significaba preservar el conocimiento del pasado mientras se avanzaba hacia el futuro. Pero lo más importante es que la guerra demostró algo sobre la humanidad misma, que no nos define lo que tenemos. Nos define lo que hacemos con lo que tenemos. Y cuando lo que tenemos son 10.000 años de conocimiento acumulado sobre cómo sobrevivir a la extinción, el resultado es algo mucho más peligroso que cualquier arma avanzada. Una nueva generación de humanos creció conociendo la historia. Sabían que su civilización había resistido al imperio más antiguo de la galaxia. Sabían que las armas medievales habían demostrado su eficacia contra la tecnología futurista. Sabían que reírse ante una invasión no era locura, sino confianza. Y cuando surgieron conflictos futuros, como siempre ocurre, los humanos los abordaron no con desesperación, sino con comprensión. Asumimos todo el peso de la historia humana en cada problema. Recordamos que ya habíamos resuelto problemas imposibles. Ya nos habíamos enfrentado a seres más poderosos que nosotros. Ya habíamos sobrevivido, y sobreviviríamos de nuevo. Los 10.000 años de paz no habían sido un respiro otorgado por una civilización superior. Habían sido una preparación. Y cuando los Sarlacc finalmente llamaron a la guerra, la humanidad dio un paso al frente con 10.000 años de armas, tácticas y conocimiento a nuestras espaldas. Y nos reímos. En los registros históricos finales de la guerra, hay una declaración de Vextar, el comandante Sarlacc que había anticipado la conquista y en cambio encontró respeto mutuo. Dice así: el imperio Sarlacc ha dominado durante miles de millones de años. Hemos conquistado especies. Hemos construido imperios. Hemos llevado nuestra civilización a cotas que pocas especies alcanzan. Pero habíamos olvidado algo esencial, que dominar no es lo mismo que comprender. La humanidad nos ha enseñado que una especie puede ser más joven y menos avanzada tecnológicamente, pero mucho más sofisticada en estrategia. Que preservar lo antiguo mientras se desarrolla lo nuevo crea algo más poderoso que perseguir solo el avance tecnológico. Que verse obligado a superar las limitaciones crea una fuerza que no se puede comprar ni fabricar. Invadimos con la esperanza de conquistar. En cambio, nos topamos con una especie preparada no solo para nuestras capacidades actuales, sino para todas las que pudiéramos desarrollar. Una especie que había pasado 10.000 años aprendiendo no a ser como nosotros, sino a sobrevivir contra seres como nosotros. Hemos aprendido de ellos. Y al aprender, nos hemos convertido en algo inesperado, no en conquistadores, sino en estudiantes. Los Sarlacc reconocen a la humanidad como nuestros iguales, no porque hayan desarrollado las mismas tecnologías que nosotros, sino porque desarrollaron algo mucho más valioso, la comprensión de que ser humano significa ser capaz de adaptarse, sobrevivir y, en última instancia, triunfar contra seres que deberían, desde cualquier punto de vista racional, ser superiores. No son nuestros inferiores que tuvieron suerte. Son nuestros iguales que simplemente pensaron diferente. Y eso te hace mucho más peligroso que cualquier otra especie que hayamos conocido jamás. Años después, cuando los jóvenes humanos le preguntaron a la general Martínez cuál era la lección de la guerra de los 10.000 años, ella les dio una respuesta simple. La lección es que la fuerza no es algo único. No se trata de tener la mejor arma, la tecnología más avanzada ni la mayor ventaja numérica. La verdadera fuerza reside en la comprensión. Entender al enemigo, entenderte a ti mismo, entender todo tu potencial. Y los humanos somos capaces de mucho más de lo que cualquiera podría imaginar, porque durante 10.000 años hemos estado aprendiendo a sobrevivir contra seres más poderosos que nosotros. Y eso significa que entendemos algo que los Sarlacc habían olvidado, que ser el más fuerte no es lo mismo que estar mejor preparado. Cuando los Sarlacc invadieron, trajeron una fuerza abrumadora, pero nosotros trajimos 10.000 años. Trajimos todas las estrategias, todas las tácticas, todas las lecciones que nuestra especie había aprendido sobre la guerra. Y trajimos algo más, la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, encontraríamos la manera, porque siempre lo hemos hecho. Porque los humanos no aceptamos que algo sea imposible. Aceptamos que aún no se ha resuelto. Y entonces lo solucionamos.
Ella sonrió. Por eso nos reímos. No porque pensáramos que la guerra sería fácil. Sabíamos que sería lo más difícil que nuestra especie hubiera hecho jamás. Pero nos reímos porque finalmente comprendimos el regalo que nos habían dado 10.000 años de paz, el tiempo para prepararnos para este momento. Y cuando estés verdaderamente preparado, cuando entiendas no solo tus armas, sino toda la historia de la guerra detrás de esas armas, cuando lleves no solo soldados modernos, sino los fantasmas de 10.000 años de guerreros humanos al campo de batalla. Bueno, incluso el Imperio Sarvax aprende lo que significa enfrentarse a seres sin nada que perder y con todo por demostrar. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.